La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Amada Iglesia, amado pueblo adquirido por Dios, que seas muy bienvenido una vez más a esta reunión. Te saludo con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo y quiero compartirte el libro de Primera de Samuel, el capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Termino con el último versículo. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Un momento de fortaleza en medio de la dificultad. Y es ahí donde Dios nos permite comprender que en Él tenemos la fortaleza para enfrentar cualquier situación de nuestra vida. El texto habla de un momento muy crítico en la vida de David, cuando aún era rey sobre Israel. El versículo 1 explicaba de un ataque de sus enemigos. El versículo 2 de una pérdida. El versículo 3 y 4 de un desconsuelo total. Y por último, el último versículo 6 de una angustia. Podemos ver que este fue un momento en el cual David tenía que tomar una decisión: rendirse y darlo todo por perdido y seguir llorando y lamentándose, o hacer lo que él hizo en ese momento de aflicción, fortalecerse en Jehová su Dios. Y surge la pregunta: ¿cómo podemos fortalecernos en Dios? Podemos ver que este hombre valiente, que este hombre apasionado, que este hombre guerrero, que este hombre de Dios pudo fortalecerse en las promesas del Señor. Y esas promesas dicen que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente,
porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Te animo, pueblo de Dios, que seas fuerte, que seas valiente. No tengas miedo, no te asustes ante las naciones, porque el amor del Señor siempre los acompañará. Nunca los dejará y nunca los abandonará. Pueblo del Señor, el Señor te fortalece. Pueblo del Señor, el Señor te bendice con su paz. Te adoramos, Jesús, te alabamos. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, yeah. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Y sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Que se llene, lo declaramos, y con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa, y con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Vamos. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, que se llene de tu gloria,
Amén. Estamos en otra reunión virtual compartiendo. Esta vez lo hacemos de una forma más íntima, ya que no pudimos estar en el templo porque, bueno, tenemos gente trabajando en el salón contiguo, arreglando el tinglado. Tiene que ver con mejorar el espacio para cuando podamos volver a la casa de Dios y tener mayores comodidades para servir al Rey de Reyes, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en este lugar dando la palabra que creo que cada uno de nosotros necesita. Una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, pero también una palabra de desafío. En esta semana donde llegó la primavera, donde no hubo grandes desmanes ni que lamentar actos que no fueran correctos, la gente guardó bastante el distanciamiento, respetó los protocolos, el no juntarse. Así que una primavera diferente, como predicamos el domingo pasado. Pero por otro lado, se nos fue un grande. Se nos fue José María Silvestre, que es un siervo del Señor, que nos ha bendecido y nos ha inspirado a todos. Un hombre que realmente marcó huella, marcó surco. No solo es el fundador de su congregación, sino junto con su esposa, directores del canal Luz, que tanto ha bendecido y sigue bendiciendo a tantas personas. Yo quería desde aquí, desde este medio, mandar las condolencias a la iglesia, a la familia de Canal Luz, a su esposa, a sus hijos, a toda la familia de este grande, y acompañar esta condolencia, es decir, que estamos orando para que sean fortalecidos en el ser interior por el Espíritu, con una palabra en Apocalipsis 14:13, el apóstol Juan escribe: oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y claro que las obras de José María siguen, su huella, su testimonio, su esfuerzo, su sonrisa cálida, su palabra predicada y sembrada en tantos corazones, y sobre todo lo que viene todavía con este canal que llega a tantos lugares y bendice tantas vidas. Así que lamentamos su partida porque sentimos que tenía mucho más para dar, sentimos que era un hombre con tanto vigor, pero aceptamos la voluntad de Dios, que conoce los momentos y conoce nuestros tiempos. Así que con estas palabras quería recordar a este siervo que tanto dio y que tanta huella ha dejado. Descansa de sus trabajos, descansa en el Señor, ya ve cara a cara a su Rey, pero lo más lindo es que sus obras, su trabajo, todo por lo cual dedicó su vida, sigue y seguirá dando fruto por mucho tiempo. Bueno, queremos agradecer a los chicos que nos guiaron en la alabanza, en la adoración, que nos introdujeron también para que podamos entrar en el Espíritu para predicar la palabra en este tiempo. Y la pregunta que quiero contestarme en este día es si somos creyentes o discípulos seguidores de Cristo. Los tiempos que nos tocan vivir van a requerir que los cristianos sean verdaderos discípulos, mucho más que creyentes, que los cristianos sean verdaderamente seguidores de Cristo, que sean personas defensoras de valores, comprometidos con su fe, dispuestos aún a pagar el precio por ir en contra de la corriente. Cristianos que muestran su fe en medio de la adversidad. Cristianos que sean voz profética en medio de tantas voces mentirosas y tantos pecados, y que digan la verdad y aun que denuncien el pecado.
Y no estoy hablando de fanatismo religioso, porque muchas veces se entiende esto como un fanatismo religioso, sino que estoy hablando de vida cristiana, de carácter cristiano. Se trata de mostrar la fe en el andar diario, en el trabajo, en la escuela, aún en mis charlas con las personas, y a veces mostrar mi fe en mis silencios, porque a veces hasta debo callar para no crear un pleito, para no provocar una situación desagradable, y donde solamente mi silencio o mi gesto hablará más que mis palabras, y muchas veces hay cosas que guardo en mi corazón para llevarlas a la presencia de Dios. Pero usted escuchó esa frase que dice de alguna persona que no es ni chicha ni limonada, o dicen ni fu ni fa. Son frases comunes que la gente de mi edad conoce más que los chicos jóvenes, que se acostumbra a decir, y son expresiones que hablan de alguien que no está definido. Hablan de alguien que no ha decidido sobre alguna cosa, y entonces dice, bueno, la verdad que está como a media agua. Otro refrán dice, son pan para hoy y hambre para mañana, que está hablando de que el compromiso, la fe, el servicio o lo que está emprendiendo durará poco plazo, será algo efímero, será algo corto. Y la verdad que nosotros necesitamos cristianos que no sean ni fu ni fa, mucho menos que no sean ni chicha ni limonada, mucho menos que sean pan para hoy y hambre para mañana. Necesitamos esos cristianos con ese compromiso férreo de llevar la fe adelante. Si hablamos de la relación con Dios, algunos son simplemente creyentes, pero otros son verdaderos discípulos, seguidores del Señor. Seguramente la palabra de hoy a algunos les llevará a descubrir que hasta hoy han sido simplemente creyentes o simplemente religiosos y no verdaderos seguidores de Cristo. Y de ser así, mi anhelo es que la palabra le haga un clic, como se dice, haga algo en su vida de tal manera que pueda comenzar hoy una nueva etapa y que Dios pueda comenzar ese proceso de transformación de creyente a discípulo. Más aún, cuando se le da la gran comisión a los discípulos, le da Jesús, dice hagan discípulos. No dice hagan creyentes o gente que en un momento decida livianamente, sí, voy a seguir al Señor, sino gente que aprenda a los pies del Maestro y viva las enseñanzas del Maestro. Así que yo quiero que podamos ver juntos el verdadero retrato de lo que debemos ser o lo que somos en Él. Quiero intentar trazar la diferencia precisamente entre el simple creyente y el discípulo seguidor de Cristo, entre ser un simpatizante o un religioso o un verdadero hijo de Dios comprometido con el Señor y con el reino. Este será el tema, pero vamos a adorar a Dios, vamos a buscar su presencia y después vamos a tratar de dar algunas respuestas y tomar algunos compromisos. Digno y santo, te adoramos, te exaltamos, tú eres digno. Levantamos tu nombre digno. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y
siempre. Oh, digno Cordero, te adoramos. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre santo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, toda gloria, digno, digno, te adoramos. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo y Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor, te adoramos. Declaramos que los cielos se abren, Señor. Se abren los cielos, lo declaramos. Se abren los cielos. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial.
Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, introducimos este mensaje con una pregunta, ¿no? Una pregunta que para mí es tremendamente importante. Si somos creyentes sencillamente o somos verdaderos discípulos o verdaderos seguidores de Cristo. Una pregunta que vamos a tratar de contestar y la vamos a contestar con la palabra. En Marcos capítulo 8, verso 34 al 38, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, dice el verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, agrega el Señor, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, por cuanto venga en la gloria de su Padre con todos los ángeles. La Biblia dice que el Señor vendrá con todos sus santos ángeles y que aquellos que se avergonzaron de Él se avergonzará de ellos. Es fuerte esta palabra, ¿no? Aquellos que no fueron capaces de definirse como hijos de Dios y mostrarse como cristianos comprometidos. Quiero ver varios detalles en este texto para que tengamos en cuenta o para tener en cuenta aquel que quiera seguir verdaderamente a Cristo. La primera cosa es una demanda. Dice, niéguese a sí mismo. Significa sencillamente primero Cristo, su reino y después mis intereses. Es morir al yo, es morir al egoísmo y es entregarme por entero al Señor. Niéguese a sí mismo. El apóstol Pablo fue un ejemplo de esto tremendo, maravilloso. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, ya no vivo yo. El que vive en mí es Cristo. Es decir, que yo ya no vivo mi propia vida, sino que vivo en mi cuerpo la vida de mi Señor, la vida de Cristo. Hago lo que a Él le agrada, hago lo que Él me pide y ya no vivo yo. He dejado mis egoísmos, he dejado todo aquello que no sirve para estar entregado a Él. En Filipenses, cuando le escribe a la iglesia de Filipos, dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como una pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otra declaración impactante. Él dice, todo lo que yo tenía antes lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, de tener comunión con Cristo, ser un verdadero cristiano, agradarle a Él. Todo lo que yo tenía, y Pablo tenía de todo, porque Pablo tenía reputación. Pablo era un hombre que tenía una gran reputación, que tenía estudio, tenía poder militar, tenía dinero, era reconocido en la sociedad, era un hombre que humanamente no necesitaría nada. Ahora él dice, todo eso, todos mis pergaminos humanos son basura, no son nada con tal de encontrarme y de tener a Jesucristo. Una demanda, niéguese a sí mismo. La segunda cosa es un precio que debemos pagar. Dice, tome su cruz. Es una elección deliberada que el cristiano hace de pagar el precio de servir a Cristo, de seguir a Cristo, de vivir bajo las enseñanzas de Cristo y en obediencia a los mandatos de Cristo. Es un tremendo ejemplo el que encontramos en la Biblia en el relato del joven rico.
Él quería saber y llega al Señor y dice, ¿cómo puedo hacer para obtener mi vida eterna? Y Dios le dice, guarda todos los mandamientos. Y él dice, esto desde niño lo he guardado. Esto es parte de mi vida. Así que el tipo era un religioso, era un conocedor de las Escrituras y alguien que obedecía los mandamientos. Entonces Jesús dice que mirándolo le amó. ¿Cómo me gusta? Mirándole, dice Jesús, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Las posesiones eran lo más importante para él. No quería pagar el precio de dejar su vida de lujos, de dejar su vida de placeres por seguir a Jesús. Por lo tanto, ahí había una ambivalencia. Quiero saber cómo tener la vida eterna, pero no quiero pagar el precio para tener la vida eterna. Así que no estuvo dispuesto a pagar el precio y dice que se fue triste. La otra cosa que dice es un estilo de vida. Demanda un estilo de vida porque le dice, sígame. Y la palabra sígame no es una emoción momentánea, sino que es una decisión para toda la vida. Sígueme no es pisar ni adelante, ni atrás, ni a un costado, ni al otro, sino pisar las huellas que pisó Jesús, andar como Él anduvo, caminar como Él caminó, amar como Él amó y vivir como Él vivió. Sígueme, un estilo de vida. Los discípulos, cuando el Señor les dijo, sígueme, inmediatamente, dice el Evangelio, dejándolo todo, le siguieron. Este joven no quiso dejarlo todo y no le siguió, se fue triste. Ahora nosotros seguimos recibiendo el mismo llamado de Dios. Dios dice, sígueme. La otra cosa que encuentro en el texto es una elección. Vivir para Cristo o vivir para lo terrenal. ¿Qué aprovecha el hombre, dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y no lo tengo acá en mi bosquejo, pero me acuerdo de aquel hombre que tenía mucho dinero y dice, ¿qué haré? Tenía muchos granos y dice, ya sé, derribaré mis graneros y haré mis graneros más grandes y cuando mis graneros estén llenos, dice, entonces diré, repósate, descansa, alma, disfruta. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma y todo lo que guardaste, ¿para quién será? Se había preparado, aprovisionado para la tierra, pero no se había preparado para el cielo. ¿De qué me sirve, dice, si yo ganare todo el mundo y perdiere mi alma? Una mala elección trae un mal final, porque el que se avergonzare de mí, dice el texto, y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Tengo que elegir dar testimonio de él, tengo que elegir ser fiel a él. Ahora, otra vez el apóstol Pablo nos ilumina. El apóstol Pablo escribe en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que una elección buena trae un buen final, una elección mala trae un final desastroso, porque dice que Él se avergonzará de nosotros. Ahora, qué interesante es cuando un hijo siente que el padre está satisfecho por él y está orgulloso. Y qué triste si el padre le dice, me avergonzás lo que estás haciendo. Pero el texto dice precisamente esto. Dice que el que no es capaz de ser valiente, el que se avergüenza del Evangelio, el que quiere pasar desapercibido, no quiere mostrar que es cristiano, se hablan cosas contrarias a su fe y se calla la boca, no es voz profética, no trae luz a la conversación, no trae aunque sea una palabra de esperanza, está negándolo al Señor. ¿Y cuántas veces vos y a lo mejor yo lo habremos negado al Señor? Lo primero que voy a recalcar ahora
y que quiero pensar es en los beneficios del Evangelio. El creyente, y estamos hablando del creyente y del discípulo, el creyente recibe los beneficios del Evangelio, el perdón, la paz, la salvación, y con esto se conforma. Dice, soy salvo, me voy al cielo, y alcanza. El seguidor no se conforma. El discípulo no se conforma. El discípulo quiere más de Dios, quiere más conocimiento, quiere tener más comunión, quiere tener cada día un mayor compromiso con la causa de Jesús. Ese es un discípulo. Este discípulo cada día quiere tener un mayor compromiso con Jesús. Es un seguidor verdadero, es alguien que está entregado verdaderamente y es una persona que va detrás de objetivos, se esfuerza, los persigue hasta alcanzarlo. Él sabe que hay mucho más delante, por lo tanto sigue y no desmaya, sigue sin desmayar. Nunca se detiene, se mantiene en movimiento, avanza, crece y se desafía a sí mismo cada día. El creyente es sencillamente un religioso rutinario, pero el seguidor es un revolucionario. Y no estoy hablando del revolucionario que pone bombas, estoy hablando del que hace una revolución de amor, una revolución de paz, una revolución en los corazones, que todo es cambiado por su presencia, por su convicción, por su palabra, porque es un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, repito, el creyente es sencillamente un religioso rutinario, repite días y aún repite formas, pero el seguidor es un revolucionario. La segunda cosa importante, como discípulos de Cristo, tenemos la obligación de predicar y obedecer todo el consejo de Dios. ¿Sabe cómo conoce uno un discípulo? Por la obediencia. Entonces, ¿quién es el que me ama? Pregunta Jesús. El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Repito esta parte. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. El que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo, guarda los mandamientos y muestra su amor y su compromiso con el Señor. Un creyente sencillamente que no ha llegado a ser un discípulo, sino que ha puesto una fe liviana o a medias todavía en el Señor, suele tener una obediencia selectiva o una obediencia a medias. Obedece lo que le conviene, lo demás que no le conviene lo discute, directamente lo ignora o lo objeta. O trata de explicarlo o trata hasta de justificarse. Eso hace un creyente común, de esos sin compromiso, ¿no? Obedece por conveniencia, obedece en forma selectiva. En Hechos 20, 27 dice, pues ya les he anunciado los planes de Dios y no les he ocultado nada. Y en la Reina Valera, esto es en Biblia de lenguaje sencillo, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay una tentación o una tendencia a predicar bendiciones sin demandas, perdón sin arrepentimiento, que sería un indulto, prosperidad económica sin una vida de pruebas, sin una vida de dificultades. Algunos dicen, ven al Señor Jesús, Él salva, Él sana, Él restaura, Él liberta, Él prospera, Él bendice, y eso es todo. Y las demandas de Dios jamás se predican. Pablo dice, yo no rehusé predicarle nada del consejo de Dios. Un verdadero discípulo toma el consejo de Dios y lo obedece, todo el consejo de Dios. Algunos temen que alguien se enoje o se retire de la iglesia por predicar una verdad de Dios. Y entonces a veces se omite predicar determinados temas porque son incómodos. Pero el pecado es pecado.
El arrepentimiento es el mensaje de la iglesia. No hay salvación sin arrepentimiento, sin un cambio de corazón, sin que el pecado me duela. Tengo que predicar que hay cielo y que hay infierno. Nos gusta predicar del cielo, pero hay infierno. Y yo siempre digo que los predicadores de antes lo predicaban tanto, hacían tanto énfasis, que vos estabas en la silla y sentías el fuego del infierno que te quemaba la cola. Porque predicaban de esto. Anda a escuchar, algunos ahora viven y contemporáneos. Pero anda a escuchar a algunos de esos predicadores y la verdad, hacían reflexionar de una manera tremenda sobre estos temas que hoy se evaden. Se hablaba continuamente que Cristo viene y de estar preparado. Y hoy muchas veces son temas que ahora por la pandemia y lo que está pasando se está predicando un poco más, pero si no estaban olvidados. Todo el consejo de Dios. Si no, tendremos simplemente creyentes y no verdaderos discípulos. Yo, hermanos, no pude dirigirme. Fíjense lo que le dice a la iglesia de Corintios. Es muy sabio el apóstol Pablo. No pude dirigirme a vosotros como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podían asimilar un alimento sólido, ni podéis todavía porque sois inmaduros. ¡Oh, qué palabrita! ¡Qué triste ver cristianos de 20 años en la iglesia y sin ningún crecimiento, simplemente creyentes, pero no discípulos comprometidos! Debiendo ser maestros, le dice en un texto, Pablo dice, todavía tenés que estar aprendiendo. Y acá le dice a los corintios, son tan inmaduros que no le puedo dar comida sólida, sigue tomando leche como un bebé. Si no se me atragantan, les hace mal. Si le doy una palabra sólida, una palabra de arrepentimiento, una palabra de compromiso. Así que es necesario, como decía yo, que el discípulo de Cristo entienda que tiene la obligación de predicar y obedecer todo el consejo de Dios, no solo lo que me conviene. La tercera cosa del discípulo que quiero hablar es lo que tiene que ver con respecto a su relación con otros. Dice en Tito 3:14, Pablo le escribe a su discípulo y le dice que nuestra gente, está hablando de los hermanos en Cristo, de los que hemos ganado, que nuestra gente, que la iglesia aprenda a dedicarse a hacer el bien y a ayudar a los necesitados, así su vida no será inútil. Era fuerte Pablo y no tenía pelos en la lengua. Le dice, el seguidor lo único que busca es su propio esfuerzo por darle bienestar a los demás. El discípulo busca esto. Nuestra gente debe buscar eso. Dedicarse a hacer el bien, a ayudar a los necesitados. Ser útil, dice el texto. El creyente se preocupa por él y por sus propias necesidades. Cuando llega a hacer algo, espera que lo reconozcan. El seguidor sabe que debe hacerlo, que su deber es hacerlo. El otro busca reconocimiento. Dice, mira lo que hice y nadie me palmeó la espalda. Nadie me aplaudió. Y entonces deja de hacerlo o se enoja, porque está buscando reconocimiento y su propia autosatisfacción y no lo que dice el texto. Los que son nuestros, los que son discípulos, que ayuden a los demás, que no sean inútiles en cuanto a las buenas obras. El creyente lo que busca es vivir tranquilo en su supuesta paz interior. Mientras no me saquen de mi zona de comodidad, yo conozco a Cristo, voy todos los domingos a la iglesia cuando podemos tener culto y es todo, cumplí. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. De nuevo, el seguidor sabe que otros dependen o dependerán de él, de lo que él haga, y tiene una palabra que tiene que hacer bien a todos. Y en lo posible,
dice a la familia de la fe. El creyente siempre está en la expectativa de lo que otros van a hacer por él. Espera recibir antes que dar. Pero el verdadero discípulo ha entendido la palabra que está en Hechos 20:35. Con mi ejemplo, dice Pablo, he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Y yo siempre digo que lo que tenemos es lo que damos. Eso está anotado en la caja del cielo. No tengo miedo a la devaluación, ni que me congelen los dólares, ni que el plazo fijo me dé poco interés. Todo lo que doy a un necesitado está anotado en el banco del cielo y Dios no se olvida de ninguna de estas obras de amor. Así que un discípulo se muestra no solo yendo al culto, no solo yendo a las reuniones, sino en mi relación con los demás. El seguidor hace que las cosas sucedan. El creyente se queda esperando que sucedan cosas. La cuarta cosa es con respecto a los reconocimientos que hablé un poquito recién. Dice en Hechos 20, dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, yo voy a Jerusalén. En todos los lugares que voy me dicen no vayas, porque ahí vas a tener prisiones, vas a tener tribulaciones, vas a tener momentos difíciles. Y él dice, miren, yo entiendo perfectamente que mi vida ya no me pertenece. Eso es lo que está diciendo, es lo que entiende un discípulo. Mi vida un día la entregué a Cristo y Cristo es el dueño. Y hay un texto que dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. El creyente espera siempre que se lo reconozca, le gusta el halago. Y cuando no lo reconocen, como yo decía, pierde la motivación de seguir sirviendo. En Colosenses 3, 23 y 24, de nuevo Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Interesante, dice, cuando haces algo, hacelo de corazón. Hacelo como si fuera para el Señor mismo, no para los hombres. No es para agradar a los hombres, es para el Señor. Y del Señor mismo recibirás la recompensa eterna. Dice, porque al Señor servís cuando estás sirviendo a los hombres. Dice por allí un texto, Jesús dice, el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeños me lo está dando a mí. Y en el juicio de las naciones dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste. Y los discípulos dicen, Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando lo hiciste a uno que estaba en esa situación, en mi nombre, es como que lo hicieras a mí. Servir al prójimo es servir a Cristo. El verdadero discípulo tiene un solo deseo, que es agradar a Jesucristo. Quiero dar algunas conclusiones a lo que he dicho. La iglesia está llena de creyentes. Aún el mundo está lleno de creyentes. Mucha gente dice yo creo, mucha gente tiene fe, pero una fe mal dirigida. Han puesto su fe en ídolos y dicen yo creo en tal ídolo, en el ocultismo. Han puesto su fe en hombres. Un pastor amigo me contaba, no voy a dar el nombre porque mucha gente lo conoce, me contaba que un día fue a un negocio a comprar algo y vio que en la punta de ese negocio había un pequeño altar levantado y había una foto. Y entonces dice que él se acercó para ver qué adoraba esa gente. Y la gran sorpresa es que en ese altar con velas encendidas había una foto de él. Y entonces le dice, señora, dice, ¿usted sabe quién está ahí? Y lo mira a mí y dice, es usted.
Y dice, ¿cómo le prende vela? Dice, yo soy un hombre de carne y hueso, igual que ustedes. Y la gente dijo, no, es que un día fuimos a su iglesia, dice, y nos gustó como habló, y nosotros a usted le tenemos una fe bárbara, por eso le encendemos vela. ¿Tenían fe? Sí, tenían fe, pero una fe mal dirigida. El autor y consumador de la fe, Jesucristo, en Él hay que poner nuestra fe. No hay ningún amuleto. Algunos dicen, sí, no me va a tocar la envidia si me pongo la cintita roja. No va a tocar el mal mi casa si pongo la ruda. Y voy a tener suerte si llevo la patita de conejo. Y no me va a pasar nada si no cruzo un gato negro ni paso abajo de una escalera. Creencias populares y fe en cosas que no tienen un verdadero sentido o un verdadero asidero espiritual. La gente dice que tiene fe y que cree. Es la gente y el mundo y las iglesias está llena de creyentes. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! ¡Qué palabra! Los demonios creen, pero siguen siendo demonios. Y hay muchos que dicen creer y siguen viviendo de la manera errada, como si no creyeran. No es solo cuestión de creer, sino es en quién creer y qué produce en mí lo que yo creo. ¿Qué cambio? Cristo no busca creyentes, Él busca discípulos, seguidores. El seguidor ha entendido lo que dijo Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de llegar a Dios si no es por Jesucristo. Pablo escribe a Timoteo y dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. El creyente verdadero que se ha convertido no solo en un creyente, sino en un discípulo, seguidor de Cristo, tiene un camino que transitar. Tiene una verdad por la cual vivir y es Cristo. Y tiene una vida nueva para mostrar al mundo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Necesitamos personas que estén en este proceso de pasar de creyente a discípulos seguidores. Gente que emprenda y elija el buen camino. Gente que ha elegido transitar la senda de la obediencia. Y le hago algunas preguntas como para terminar esta charla. ¿Por qué muchos son afectados por los problemas y no pueden perseverar en el Señor? Es una pregunta, ¿por qué? Algunos afrontan problemas y perseveran, siguen. Pero ¿por qué muchos, y cuando le afecta el problema o la dificultad, no pueden perseverar en el Señor? ¿Por qué la pandemia a algunos los afecta tanto y otros siguen normalmente su vida de fe? ¿Por qué a algunos la pandemia los activó más que nunca y a otros los aplastó? ¿Cuál es la razón que este tiempo del coronavirus y la pandemia llevó a muchos a hacer arder el altar personal y el altar familiar, y ahora la familia se reúne y adora a Dios? Sin embargo, otros ven que su pequeña llama se va apagando cada día. Yo creo que la clave está en esto: ser simplemente creyente o ser robustos discípulos del Señor. Ser gente con una fe liviana o gente con una fe comprometida. Porque los verdaderos discípulos imparten fe. Los verdaderos discípulos bendicen a otros. Los verdaderos discípulos estimulan a los débiles. Los verdaderos discípulos y seguidores de Cristo dan pan al hambriento. El verdadero discípulo cambia el clima espiritual en el lugar donde esté, sea en su casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en su barrio. Porque el verdadero discípulo es un pequeño Cristo, muestra a Cristo.
Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Los creyentes de hoy dicen, no me mires a mí, porque yo estoy lleno de defectos. Míralo a Cristo. Pero un verdadero discípulo puede decir como Pablo, mírame a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y si me ves a mí, muchas de las cosas que yo hago son las mismas cosas que Cristo haría. Mi pregunta es, ¿puedo decir esto? ¿Soy creyente? Sencillamente. ¿O soy un seguidor de Cristo, un discípulo comprometido? La decisión está en tus manos. También el resultado. El resultado de tu decisión lo verás en tu vida. Decíamos al principio, el que no se avergüenza de mí, yo no me avergonzaré de él. ¿Te avergonzás de ser creyente? ¿Te avergonzás de ir a una iglesia? ¿Te avergonzás de decir Cristo es mi Señor? Sos un cristiano mudo que no testifica la experiencia que ha tenido con el Señor. Contás cuando Dios te sanó, te lo guardás para vos. Contás cuando Dios te dio ese trabajo, te lo guardás para vos. Preguntas que debemos contestar cada uno en nuestro corazón. Dios espera en este tiempo, en esta generación de tanta maldad, de tanta perversión, que haya discípulos verdaderos. Y yo siempre digo que a veces esperamos todo de un gobierno, a veces esperamos todo de los que tienen determinado poder político, a veces esperamos que nos solucione la vida un ministro de Economía y que tenga las medidas correctas y que... Pero yo quiero decirte que la solución de Argentina no está en un color político, no está en ningún nombre que pueda andar rondando, dando vueltas por allí, en ninguno de los economistas que hablan grandezas en la televisión, pero que cuando después tienen que estar en el poder no saben para dónde agarrar, porque la cosa es difícil. La solución para tu vida y la solución para nuestra patria está en volverse a Dios, en obedecer su palabra y que no seamos solo creyentes, porque Argentina dice que es un país creyente y un país cristiano, y el 85% de la población de Argentina se dice cristiana, y si fuéramos cristianos verdaderos, no solo creyentes livianos, esta patria no estaría como está. Cristianos lejos de Dios, creyentes lejos de Dios, de su palabra y de su enseñanza. Te animo a que emprendas el camino de pasar de creyente a discípulo, que busques a Dios, porque Dios quiere transformar tu vida y a través de tu vida bendecir tus generaciones y a través de tu vida y de muchas vidas transformadas bendecir nuestra nación. Señor, te damos gracias por esta palabra. Pero tú has sido claro, tú no andabas con vueltas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome una decisión personal de seguir a Cristo, dispuesto a pagar el precio de nadar contra la corriente de un mundo perverso y que se ha alejado de ti, que te ha querido sacar de todos lados, de la educación, te ha querido sacar de las leyes, te ha querido sacar, Dios, de todo lo que tiene que ver con el andar diario del hombre. Pero Señor, sabemos que así nos va cuando te hemos sacado de en medio. Necesitamos volver a ti y que comience en mí y en cada uno de los que está del otro lado ese proceso de transformación para no solo ser un creyente de los millones que se dicen creyentes en el país, sino ser un cristiano comprometido, que viva los valores de la fe, que los transmita a otros, que cambie climas espirituales, que marque vida y que deje herencia de valores, de fe y de esperanza. Señor, ayúdanos. Necesitamos una vuelta a ti. Necesitamos volver a tu enseñanza. El hombre ha hecho millones de leyes para intentar cumplir solo los 10 mandamientos y ni así puede.
Señor, que volvamos a la sencillez de tu palabra, porque en la obediencia a tu palabra hay bendición y seremos verdaderamente tus discípulos. Bendigo al que está del otro lado. Y si alguien se siente que no da la medida, que este sea el momento de decirle: Dios, ayúdame, porque quiero comenzar esta transformación para ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo y obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido, vos que estás del otro lado, esta ha sido una palabra desafiante. Nuestra sociedad necesita hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, que digan: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que este Evangelio sea una realidad en tu vida y puedas transmitirlo a otros. Muy buena semana, que Dios te bendiga y hasta el próximo encuentro. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidos las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Gracias, Señor. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, la tierra canta, el cielo adora. Y todos Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.